Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Hoy 31 de mayo, el último día de mayo, que mayo, por cierto, se despide con mucha agua, se despide muy húmedo. En mayo ha revertido un poco esa tendencia a la sequía que habíamos padecido durante algunos meses. Buenos días, Brito, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alexander, buenos días a todos los amigos en cualquier lugar del mundo, los dominicanos que se encuentren. Les damos a todos la bienvenida en este espacio por la mañana. Hoy viernes 31, ayer 30. cumplió 58 años. 58 años de la muerte del jefe. Del sátrapa. El jefe. Como le Rafael decía. Leónidas Trujillo Todavía hay gente que le dice el jefe. No, hay gente No, porque el jefe era esto y el jefe era aquello. Que cree que hasta en su mente lo tienen como un fantasma. Sí. Y que pudiera estar por ahí caminando. Y la verdad es que fue una época que al inicio, a raíz de la primera intervención americana en el 1916. Esa fue su construcción. Se construyó ahí ese espacio que creó históricamente, social y económicamente el perfil de Trujillo. Sin lugar a duda hay que identificar ese proceso en tres etapas. Una que se conforma con el inicio de la construcción del país, creó la moneda, creó el Banco Central, el Banco Reserva, el voto, todas estas instituciones, las primeras industrias, el voto en el 1941 de la mujer, se creó las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra. Fue un proceso de la construcción de ese inicio para la época de lo que de es las el primeras capitalismo. De las primeras instituciones, sí. Ese fue un proceso de construcción, indudablemente. Entonces ahí pasa una etapa de coartar las libertades públicas, la persecución y lo que con eso conllevó el sacrificio de una gran parte de personas jóvenes y no jóvenes que se oponían al régimen, una de las dictaduras más sangrientas que superó a Duvalier en Haití, a Papadó, a Fernando Stroessner en Paraguay, a Juan Gómez en Venezuela, a Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. Bueno, por ahí la lista no terminaría. Y esa fue una dictadura tan fuerte que hasta trató de matar a Rómulo Betancourt en Venezuela. No, tenía unos tentáculos capaces de llegar a otros países, más si desde y a Mauricio Báez lo trajeron de Estados Unidos aquí y lo mataron aquí. Así es. Y la verdad es que todo el que se oponía y cualquier estado o líder estadista que colaborara con los dominicanos que luchaban contra el régimen, también le llegaba su tentáculo. Y la tercera etapa ya finalmente que había que salir del régimen, el asesinato que apareció en un baúl, en un parqueo, en una marquesina, porque el pueblo dominicano sabe interpretar en cada momento el papel que debe asumir frente a la historia. Y la verdad es, Alexander, que a partir de ahí la República Dominicana, con Trujillo se pudiera observar, al margen de los 12 años de Balaguer, que ocurrió como con Santana y el grupo Atero, que una vez se enterró Santana, Pedro Santana, se enterró el sector de Atero de la República Dominicana, y al margen de cualquier situación que se produjo con el régimen de Balaguer, indudablemente con Trujillo se fue
esa dictadura de ese perfil, ni tuvo el hijo, ni tuvo alguien con esa característica. Y fíjate cómo... Aunque el neotrujillismo gobernó hasta el 96. Representado y heredado por Balaguer es ese aspecto, pero ya con otras características. Eso es así. Y fíjate cómo nosotros, al margen, y siempre tengo que caer ahí brevemente en ese aspecto, cómo uno vive acabando la clase política y exonerando quizás sectores de la sociedad que son los que más han contribuido a aportar menos. Pero fíjate cómo nosotros en democracia, a raíz de la muerte de Trujillo, hemos construido la 8ª economía del mundo. Hoy fíjate, y la principal del Caribe, la número 1. De la región. De la región, de la región de América Latina, la 8ª de la región, y la número 1 de la región del Caribe. Del Caribe, sí. Y fíjate que para hacer un paralelismo así breve, como nosotros, Haití, que en el siglo antepasado, mediados del siglo antepasado, era un país de mayor economía, de mayor poder, descendencia y dependencia de los franceses, como nosotros hemos logrado articular un país diferente a Haití. La República Dominicana tiene sus luces y sus sombras, pero la verdad es que hemos logrado avanzar. Aquí tenemos las dificultades que debemos corregir y pienso que pudimos ver avanzado más con las condiciones, con los materiales que tuvimos, que manejamos como logística para hacer el sancocho del desarrollo del país. Pienso que mucho dinero, recursos económicos y humanos se han dispersado, que no han sido concentrados en una efectiva acción que haya permitido un mayor avance, porque se ha perdido un gran tiempo y distraído en situaciones por una propia debilidad institucional, de régimen de consecuencia, donde se ha perdido un volumen importante de situaciones que pudieron haber estado aportados a ese avance. Pero es lo que logramos, es lo que tenemos, y la verdad es que fíjate cómo en democracia hemos logrado ser la 8ª economía de la región, la primera economía del Caribe. Yo te voy a decir una cosa, la República Dominicana podemos estar satisfechos de lo que hemos logrado, porque la verdad es que el país ha logrado mucho desde la caída de Trujillo. Sin embargo, yo pienso que uno de los factores, Balaguer en los 12 años sentó las bases para arrancar con ese desarrollo. Y yo pienso que en los 8 años de gobierno del PRD, fuera de las reformas políticas que ellos introdujeron, en el plano de lo que fue puramente económico, el país tuvo un retroceso. El gobierno de Antonio Guzmán no fue efectivo. Salvador Jorge Blanco, cuando llega, fue efectivo en los 2 primeros años. Asumió un paquete de reformas que eran necesarias. Después como que perdió el sentido, como que cambió como que la gerencia cambió. Y entonces empezaron a patinar y entonces hubo un retroceso. Entonces cuando Balaguer vuelve, independientemente de las políticas de desarrollo que él implementa, Balaguer ya estaba acostumbrado a un modelo que en ese momento ya no era viable, que era un modelo ya obsoleto, partiendo de que Balaguer entendía, por ejemplo, empezando porque era enemigo de los financiamientos, y un país de escaso desarrollo como este, con un atraso en las estructuras económicas y financieras, no podía estar haciéndolo todo con recursos internos como pretendió hacerlo Balaguer, o pretendió no, lo hizo. Y entonces, si Balaguer hubiese aplicado una política de fortalecimiento financiero y acuerdos financieros internacionales, por ejemplo,
todo eso que se logró en los 10 años de Balaguer hubiese sido superior. Por ejemplo, por ponerte un caso, el Faro Colón se hizo con recursos propios y la autopista esta de la Duarte se hizo con, o sea, obras que fueron muy absorbentes de muchos recursos, tanto en peso como en divisa, fueron hechas con recursos propios. Y entonces eso lo que hace es que tú haces una especie de centrífuga interna del capital, pero no hay crecimiento. Entonces, cuando Leonel llega en el 96, Leonel revierte eso, y además de que impulsa el capital interno en el desarrollo, también empieza a inyectarle financiamiento externo. Y yo recuerdo que se hablaba mucho de que cuando criticaban las inyecciones de financiamiento que se le hacía a la economía, yo recuerdo que Temístocles Clemente en ese entonces, que era el ministro de Economía, decía que lo importante era que la República Dominicana mantenga un flujo de ingresos superior a los ingresos en divisas. Y eso es lo que empieza a potencializar la economía dominicana a tal punto que en poco tiempo, en el 96, el presupuesto nacional de la nación era de 21.000 millones de pesos. Y cuando Leonel sale del poder 4 años después, el presupuesto nacional era de 100 y pico de miles de millones. Y cuando Leonel sale en el 2012, ya el presupuesto nacional era como de 700.000 millones de pesos. Y ya hoy el presupuesto nacional es de 1 millón de millones. O sea, que el país ha venido dando saltos. Mil de millón de pesos, sí, de millones. O sea, que el país ha venido dando saltos importantes que lo han colocado, como bien tú decías, en una de las principales economías de la región de América Latina. Indudablemente que el Partido de la Liberación Dominicana, quiera usted aceptarlo o entenderlo o no, han logrado sus gobiernos establecer un antes y un después en lo que es la construcción del Estado moderno. A raíz de ese proceso de Trujillo, de Balaguer PRD, que ese empuje no logró tener, al margen de la época, una mayor profundidad en lo que son las políticas públicas y la acción y un criterio de concebir un Estado moderno, y eso dio como espacio la llegada en el 96 del Partido de la Liberación Dominicana a la construcción, esa es la verdad, del Estado moderno. Comenzó a haber un cambio de la infraestructura nacional, no solo para el sector público, sino también en el sector privado. La creación de leyes, normas, reglamentos, estructura de controles para la transparencia, lo que ese aspecto de transformación total en el sector educativo, con la creación y la introducción de los laboratorios de computación, que hoy se debe al avance que tenemos en el consumo de tecnología en uno de los países de la región más comunicado y hasta
fuera de lo que es la propia región y el MAS. Seguimos liderando esa parte en el Caribe, con el uso del celular, de la computadora, el acceso al Internet. Hemos logrado ese aspecto y se ha debido a esa base inicial que a partir del 96 el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana creó. Esa transformación de relanzar la justicia dominicana con todo lo que fue el Consejo de la Magistratura, el relanzamiento de modernizar toda la estructura judicial en el país, los procesos para la selección de los jueces, crear la estructura del Tribunal Constitucional, del Consejo, de lo que es el Tribunal Constitucional, el área del Tribunal Superior Electoral, en el área de la salud, esa infraestructura vial que en otros momentos hemos dicho que somos uno de los pocos países, hasta pudiéramos decir, en el mundo que tenemos ese enlace de carreteras, cómo uno observa y la calidad de estas carreteras que unen a una comunidad de otra. O sea, estamos en presencia que dominicanos que viajan a la República Dominicana después de 15 o 20 o 30 años que no habían venido al país, se pierden y se sorprenden. Y al margen de incluso de una simpatía histórica de herencia familiar que hayan tenido con otra organización política o que estuvieron vinculados a un gobierno hasta como funcionario o empleado, aceptan, valoran el aporte que en ese sentido de manera tan importante le ha hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana a la sociedad dominicana. Y es ahí en que entra la importancia de la necesidad de que el Partido de la Liberación Dominicana siga gobernando el país. Y lo siga haciendo porque la verdad es que lo que se ha visto en el pasado, cuando se ha interrumpido la estadía, ¿verdad?, del PLD en el Palacio Nacional, ha habido un retroceso en todo el sentido de la palabra, en la economía, en lo social, en el desarrollo de infraestructura, en la institucionalidad. Ha habido un retroceso cuando el PLD ha dejado de estar gobernando. Entonces, entonces usted no observa, no ve en la oposición una fuerza política, un equipo, un personal cualificado que esté a la altura y que esté preparada y que esté ranqueada desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de una agenda patria-país que pudiera superar o igualar las acciones en políticas públicas como la que ha hecho y ha venido haciendo el Partido de la Liberación Dominicana desde sus gobiernos. Entonces, si usted se detiene a observar, lo demás es cháchara, así como se oye, lo que esa situación de la oposición, no hay espacio ni posibilidad de que uno pudiera observar que real y efectivamente en la oposición dominicana existe
al margen de una opinión política que pudiera alguien tener, un equipo que esté en capacidad de asumir las cosas públicas con la eficiencia y la efectividad de lo que se ha logrado. Y eso es justa y efectivamente lo que sectores económicos, principalmente del país, le temen que se venga a producir lo que fue la interrupción en el pasado, cuando llegó en el 2000 el gobierno de Hipólito Mejía, que creó el desastre que se llevó bancos, inflación, desempleo, escasez, un desastre total en la economía de la República. Óyeme, se afectaron, como dice Alexander, todos, no hubo un solo parámetro económico ni social que en el gobierno de Hipólito Mejía se pudiera señalar como un avance, un logro. Todo fue un retroceso. Entonces esos sectores, al margen de todas las situaciones que pudieran haber, que pienso que muchas hay que superar, le tienen un temor a que ese avance que ha logrado en todo el sentido de la palabra la sociedad dominicana pueda ser interrumpido con improvisación. Y yo te digo a ti una cosa, y con esto no quiero exagerar. Mira, yo pongo en duda que el equipo de oposición esté en capacidad en estos tiempos de gobernar la sociedad dominicana. Están descalificados. ¿Cómo va a ser esto? No te rías, no, de verdad, Alexander. El país, oye, no, es cierto. El país no está, eso es como a ti o a mí que nos pongan en un avión a 35,000 pies de altura a pilotarlo. No sabemos de eso, ni entendemos eso desde el punto de vista de ser piloto. Entonces, tú ves la oposición política que con las mismas imposibilidades que ha tenido del poder, no ha tenido la oportunidad, ni se ha interesado, ni se ha concentrado, ni psicológicamente, ni emocionalmente a prepararse a dirigir este país, por lo lejos que ha tenido la posibilidad. Entonces, tú no sientes, es como entre un pie en un zapato, tú siendo un pie, o 10, entre un pie, 2. Mira, o sea, no la veo. La descalifico desde el punto de vista de equipo político para ponerla en mano, y los sectores económicos y políticos saben eso de este país. Mira, Brito, realmente es una situación complicada la que vive el país, porque el PLD casi tiene 20 años en el poder. Casi tiene 20 años. 4 primarios y después 16 seguidos. Y ha causado extrañeza en algunos sectores que en medio de este debate y esta vorágine política en que está el país ya, a pesar de que estamos justo a un año de las elecciones, el CONEC se haya reunido de esa forma con Leonel Fernández, y no solo que se reunió, sino que ellos le hicieron la invitación a que los visite ahí en la Torre Empresarial cuando hace apenas 3 meses que se habían reunido. Y eso que tú dices, eso que tú acabas de decir, en mucho quizá, tiene que ver en mucho con que hay quienes piensan así. O sea, es más, Felucho la semana pasada o la antepasada, que fue un programa de televisión, decía algo parecido a lo que tú dijiste. Decía que el país tiene 20 años de desarrollo sostenido. Y yo sé que tú no lo dices por lo que dijo Felucho, pero porque yo sé que esa es tu posición, yo sé que esa es tu visión. Pero Felucho decía que el país tenía 20 años de desarrollo sostenido y que no se podía, y que una división del PLD no podía interrumpir eso, porque además de lo que significaba en términos de una retranca, se iban a perder entre 300 y 400 mil empleos que él entiende que lo genera esta administración. Pero la verdad es que la oposición, yo pienso que tiene el gran desafío de la oposición en este momento no es simplemente convencer a la sociedad de que ellos son capaces de ganar las elecciones y de mantener la tarjeta solidaridad,
sino que ellos son capaces de asumir el avión, usando la figura aquella de Balaguer, de asumir el control del avión y mantenerlo volando por encima de los 10.000 pies de altura, que es lo importante y lo que la sociedad dominicana desea. Porque ya aquí hay una clase media que no está dispuesta a bajar su calidad de vida. Y una de las cosas que le da esa preeminencia al PLD en el electorado es que la gente, esa clase media alta, no quiere bajar su calidad de vida y entiende que el PLD le ha garantizado eso. Es más, hace 2 días un comerciante me decía de que esto es un hijo de puta, pero mantiene la estabilidad económica. Y un comerciante. O sea que aquí no hay escasez. Lo que te quiero dejar dicho es que esa percepción que tiene la sociedad dominicana y que tú acabas de expresar, el gran desafío de la oposición es sacarle esa percepción a la gente. A la oposición no le conviene ir al gobierno para que no se desvelen. Deben tenerle miedo a asumir la responsabilidad tan grande que requiere en estos tiempos dirigir el país, porque van a quedar muy mal. Esa es la verdad. Yo descalifico a la oposición porque es que no se han preparado ni psicológicamente ni políticamente desde el punto de vista de llevar a cabo una agenda nacional del país para sostener y hacer los cambios que requiere la sociedad y sostener lo que hay. Óyeme, eso es como tú llevar un equipo de béisbol a Grandes Ligas a jugar con los Yankees. Mira, están totalmente desenfocados. ¿Tú sabes dónde radica mucho esa confianza? Pero eso significa que es parte del nivel de responsabilidad que el liderazgo a lo interno del PLD tiene que asumir. Porque eso no significa que la gente tiene que regalarle eso al PLD no, claro. si no se pone a la altura de las circunstancias. De gerenciar las circunstancias. Mira, y asumir su papel. Y porque te voy a decir, si no... En mucho eso tiene que ver con la formación política de ese sector. En la formación política. Fíjate incluso cuando Peña Gómez y Masluta estaban en aquella guerra intestina, en esa guerra que le hizo mucho daño al PRD y a ambos sectores. Ellos no se reunían para nada. Y si había reunión de la comisión política, o no iba Masluta o no iba Peña Gómez. Y si había una reunión de algo, y la diferencia en que han marcado el actual liderazgo que está gobernando el país, es que ellos mantienen la diferencia en el plano político, pero no personal. Pero mantienen la buena relación. Y a propósito de eso, Alexander, ayer el Partido de la Liberación Dominicana, que tenía pendiente adecuar una serie de artículos y de situaciones, no solo a la ley electoral, a la ley de partidos, a los reglamentos que rigen a partir del nuevo proceso que avecina electoralmente hablando a la sociedad dominicana, sino también a la propia Constitución de la República, porque sin lugar a duda cualquier norma prudencial es transversal a la Carta Magna, a la Ley de Leyes, a la Constitución. Y se produjo en el día de ayer con una asistencia que sigue marcando, sigue posicionando, sigue justificando que la República Dominicana tiene una organización política única que actúa y está estructurada como un real y verdadero partido
político, esa es la verdad. Y ahí se produjo lo que tenía que producirse, lo que tenía que esperarse, adecuar un aspecto como lo había decidido el Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que las primarias de los partidos tenían que estar adecuadas como lo establecen los estatutos desde el punto de vista de las primarias como la hayan concebido. Se decidieron todos estos aspectos que estaban pendientes, que establezcan al PLD una organización lista y ready, para así decirlo, en todo lo que tiene que ver con estos aspectos de controles y de normas. El presidente Fernández allí fue altamente aplaudido por esa presencia de los delegados que vienen de los presidentes de los comités de intermedio, un elemento que pudiera verse bien o mal, que si esto crea al interno del PLD una reacción positiva o negativa, o que un sector al interno del PLD pudiera esto verlo como que fue un montaje. Ahí todo se produjo de una manera espontánea. Esto, sin lugar a duda nadie puede poner en entredicho el liderazgo, la fortaleza histórica, y por eso el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, sin lugar a duda, pero hay un momentum político al interno del PLD, en la propia sociedad dominicana, y siempre he dicho que la coyuntura política son como como en el velero, como del barco, lo que es su ¿cómo se llama? Lo del barco, pero las velas, tú dices. Lo que orienta la proa. el barco. Y así son las coyunturas políticas, su brújula. La coyuntura política de cualquier político es lo que es la brújula de un velero, de un barco en alta mar, que lo conduce y lo va llevando hacia la dirección en que debe llegar a puerto seguro. Y hay un ambiente, una coyuntura que está, sin lugar a duda, esté usted de acuerdo o no, que favorece al presidente Leonel Fernández, y que ese ambiente, esa coyuntura en espacio político así, sin que alguien ni nadie lo estimule, va a haber una expresión natural en esa dirección, y que nadie está en capacidad de detener, ni de hacer así, ni asá en esa dirección, porque es una expresión propia de una realidad. Se desarrolló con el criterio que tenía que desarrollarse, y la aprobación de todos los aspectos pendientes, que en ese sentido, para adecuar al PLD listo al proceso venidero, el presidente de la Comisión Electoral, el licenciado Lidio Cadet, muchos observaron, y la prensa ha estado recogiendo una introducción a raíz de unas recomendaciones alimenticias, de dieta, que Lidio observó en esa dirección. Muchos no, que se observaba de que no estaba científicamente en lo cierto, pero sí el tiempo que se tomó en el momento en hacerse. Y yo digo que no sé si fue que Lidio observó a los compañeros PLDistas un poco obesos, propio de esa bonanza, y le estaba sugiriendo una dieta de durabilidad y de buena vida y de buena salud. Y ese elemento incluso obligó que el propio Reinaldo se le acercara y le sugiriera que se aterrizara y se encajara
en el contenido mismo, porque fue muy desplayado, muy amplio, esas recomendaciones de dieta que dio Lío Cadet en ese sentido. Tuvo la presencia de los técnicos de la Junta Central Electoral, el evento, como es parte de la ley, de los criterios que establecen estos procesos de los partidos. Y el liderazgo fue bien acogido por la militancia. Y la verdad es que fue un evento en términos concretos que sigue sosteniendo la realidad sigue sosteniendo que el PLD es un partido que como partido es único y está estructurado realmente como una real y verdadera y efectiva organización política, que es lamentable y daría pena que un instrumento de esa naturaleza y que sea una propuesta, una idea de Juan Bosch para la transformación, como se ha logrado y se ha venido haciendo aportes tan importantes que no creo que y otras organizaciones políticas antes no lo había hecho, que solo el PLD la ha podido hacer y la haría en el futuro, pueda ser afectada y que el pueblo dominicano pierda una oportunidad así, porque la oposición no te garantiza eso, ya lo creo así y lo he dicho muchas veces, y que el PLD no se ponga a la altura de su liderazgo de las circunstancias y valore la importancia y la necesidad que tiene este proceso. Bueno, Alessandra, yo creo que nosotros debemos ver unas imágenes que le hemos enviado, ¿verdad?, a nuestro control máter para que veamos ahí unas imágenes. Y la verdad es que ese evento marcó un antes y un después que pone ya en pista de aterrizaje, en pista de competencia al Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes que revirtió una opinión generalizada de tensión de que había. Primero que llegaron en un minibús, todos juntos, en un autobús, sí. Como un equipo de fútbol. Sí, sí. Como equipo. Ajá, eso llamó la atención. Y además que después Leonel y Danilo se quedan con Euclides Gutiérrez en una especie de chercha muy personal. Y se veía que estaban muy en un ambiente muy distendido. Y también que eso tú lo puedes explicar bien después cuando el doctor Fernández se dirige a los presentes. Indudablemente que una ovación de una expresión de respeto, de cariño. Y la verdad es que no solo en el momento en que el presidente Fernández fue presentado para dar la presentación del evento desde el litoral y el criterio de su condición de presidente de esa organización política, la ovación, sino que en cada una de las participaciones que se le hacía su mención en su condición de presidente del partido, cuando habló Reinaldo Pared en condición de secretario general del PLD, el propio líder en condición de presidente de la Comisión Electoral, cada vez más la expresión de los delegados hacía una ovación de respeto y de consideración, igual que a todo el liderazgo, pero fue esa expresión de aplauso, de consideración al presidente Leonel Fernández, que no deja de estar sustentada por esa agenda que ha venido llevando en defensa de la Constitución, en defensa del aspecto que tiene que ver con ese manejo de luchar por la unidad de la organización política como garantía de que el país siga disfrutando de los cambios y las transformaciones y el desarrollo que el PLD
desde el gobierno le da a la sociedad dominicana. ¿Dónde se fue esa produjo ahí en el centro, en el área de voleibol. En el pabellón de voleibol. Del centro olímpico, en el pabellón de voleibol. Porque se trataba... Se ve como un salón, como si fuera un hotel, sí, está muy bien organizado. Hay que felicitar al equipo de protocolo y el equipo del amigo y hermano Franklin Labur y todo el equipo que tuvo que ver con el montaje de tarima y el diseño de la decoración del lugar, porque se trata de un espacio que era pequeño, porque solo era la necesidad de menos de 3.000 delegados que están representados por los miembros del Comité Central y Político, el presidente de circunscripciones, de seccionales, presidentes de intermedios, y esa es la conformación de los delegados que allí tomaron la decisión de ese congreso especial, extraordinario. Vamos a la pausa, amigos y amigas, y después de estos compromisos comerciales, un servidor, Manuel Brito y Alexander Pérez, continuaremos con el programa, el contenido por la mañana, con una interesante entrevista central con el grato amigo Ignacio Ditren. Sigan con nosotros, hay más.